El 3 de abril de 2017, cuando un estonio alto, guapo y de pelo plateado bajó de un vuelo de EasyJet de Alicante a Dublín, su aspecto era el de un amante de la naturaleza que disfrutaba de sus vacaciones al aire libre. Llevaba unos pantalones de combate de color caqui y unas botas de montaña de aspecto caro. Se complementaba su aspecto con una mochila que llevaba a la espalda y un colchón de la tienda de campaña enrollado encima. Deambulaba por el aeropuerto mezclándose con los demás recién llegados en la sala de equipajes. Sin embargo, Imre Arakis no había viajado a Irlanda para disfrutar de las verdes colinas y el aire fresco del campo. La verdad era algo mucho más siniestro. Había llegado con la misión de matar. Quien lo contrató para matar era el jefe del cártel internacional de la droga, Daniel Kinahan. Ya había trabajado para el cártel y siempre le habían pagado puntualmente. Su objetivo principal, James Mago Gately, miembro leal de la banda rival Hutch y archienemigo de los Kinahan. A pesar de su estatus de celebridad en su país natal, confiaba en poder entrar en Irlanda pasando desapercibido. Para Arakis, era un riesgo que merecía la pena correr. Arakis se jugaba la mayor recompensa que le habían ofrecido nunca, 100.000 euros, con la promesa del doble si conseguía acabar también con Patsy Hutch, hermano de Eddie Hutch, que lideraba la facción rival. Tenía un historial de éxitos como sicario en los últimos años que le convertían en una opción atractiva para la mafia de Kinahan. Su reputación de acosar a sus víctimas en los días previos a un asesinato le garantizaba más probabilidades de conseguir escabullirse sin ser detectado. La policía metropolitana cree que fue el asesino a sueldo que mató a tiros al ex ladrón de Brink's-Mat, John Goldfinger Palmer. Palmer fue encontrado muerto en el jardín de su casa de Essex en 2015, tras recibir 6 disparos en el pecho. Cuando los expertos en la escena del crimen lo examinaron inicialmente, creyeron que había muerto de un ataque al corazón, dada la escasa visibilidad de las heridas. Los detectives opinaban que un asesino a sueldo siguió sus movimientos durante varios días a través de una mirilla descubierta en la valla, y que el asesinato tuvo lugar en la única zona del jardín no cubierta por las cámaras de seguridad. El asesino a sueldo tomó el autobús del aeropuerto al centro de Dublín y se embarcó en una misión de reconocimiento de 2 horas por varias zonas conocidas por ser frecuentadas por sus objetivos. Compró una peluca en una tienda de regalos local y a las 20:20 horas fue recogido por una furgoneta blanca con el emblema Blackstone Tires frente al Hotel Barry's en Great Denmark Street. Lo que Arakis ignoraba era que, desde el momento en que salió del aeropuerto de Dublín, estaba siendo vigilado por la policía irlandesa, los Gardaí, quienes habían sido avisados por sus homólogos policiales de Europa del Este. No fue una selección al azar. Fiscales estonios, lituanos y polacos firmaron un tratado conocido como Operación Grey Eye a finales de septiembre de 2016. El objetivo era un grupo de delincuencia organizada internacional muy profesional y peligroso, del que formaba parte Arakis. El Reino Unido y España también participaron en la operación bautizada con el nombre en clave de Icebreaker, ya que se convirtió en la mayor de este tipo en Europa contra la banda implicada en el contrabando de drogas y los asesinatos. 2 años antes, en una fría noche de principios de noviembre de 2015, un cabecilla de un grupo de delincuencia organizada de Kaunas, Lituania, cayó en una emboscada. Deimantas Bugavicius había estado vigilado durante meses mientras un experto equipo de sicarios de la vecina Estonia calculaba cuál era el mejor lugar para disparar y matar al presunto narcotraficante que salía con la estrella del pop lituano Vita Jokitien. Para la policía local se trataba de un asesinato profesional. Bugavicius fue herido en el pecho y el cuello y murió en cuestión de minutos. Pero sus agresores enmascarados se dieron a la fuga. En un primer momento, la policía lituana investigó el asesinato, pero 6 meses después pidió ayuda a la Oficina de Crimen Organizado de la Policía Criminal Central, CCP, de Estonia. Ago Leis, jefe de la CCP, declararía más tarde a un entrevistador: los estonios tienen contactos en todo el mundo y los acuerdos y decisiones delictivas se toman en el extranjero, pero nos llegan las consecuencias. Es el caso, por ejemplo, de los delitos relacionados con drogas, en los que la compraventa de cocaína o cannabis se concluye en la soleada costa española o en una calle lateral de Ámsterdam, y Estonia se utiliza como país de tránsito. Desgraciadamente, los estonios también han exportado su talento para el asesinato por encargo. Prevenimos la delincuencia organizada internacional en cooperación con la policía de otros países. Necesitamos confiar los unos en los otros e intercambiar información rápidamente para detener a los delincuentes que operan fuera de sus países de origen. El PSC empezó a pedir favores a contactos de Lampa para establecer las identidades del asesino. Un año después del crimen, se mencionaron repetidamente 3 nombres como responsables del asesinato: Arle Graby, Hans-Erik Hebert e Imre Arakis.
Los detectives empezaron a reconstruir sus movimientos trabajando en retrospectiva para analizar los datos telefónicos y las cámaras de seguridad para comprender lo que había sucedido la noche del asesinato. La policía conocía a Evert y Gravi, aunque ninguno de los dos era considerado un delincuente de alto nivel. Gracias al contacto con sus homólogos lituanos, pudieron averiguar que ambos habían estado mucho tiempo en Lituania en el periodo previo al asesinato de Bugavičius. Mientras la policía los mantenía bajo vigilancia, la investigación continuó y se centró en el tercer hombre, Imre Arakis, que no solo era bien conocido por la policía, sino que también se había labrado una gran reputación como gángster famoso. Tras muchos años entrando y saliendo de la cárcel en Rusia y en su Estonia natal, se había establecido en la Costa del Sol española y se había convertido en un miembro clave de una gran red de delincuentes de Europa del Este que se movían por Europa llevando a cabo golpes para despiadadas bandas de narcotraficantes. Mientras los detectives seguían los movimientos de Arakis a lo largo de 2016 y 2017, se observó que había estado realizando un número inusual de viajes a Irlanda. Esto podría haber pasado desapercibido si Irlanda no hubiera estado inmersa en una mortífera disputa entre bandas que se desarrollaba en las calles. La policía sospechaba que los servicios de Arakis podrían haber sido utilizados y estaba decidida a ponerle bajo vigilancia la próxima vez que se dirigiera al norte. De vuelta en Dublín, Arakis se encontraba en compañía del lugareño Stephen Fowler, que conducía la furgoneta blanca. Los detectives pudieron entonces establecer la conexión con el cártel. A sus 60 años, Fowler era bien conocido por la Gardaí y su hijo Eric, que murió tiroteado un año después del fallido complot de Mago Gately, figuraba como asociado de la organización de Kinahan. En la casa de Fowler, en Blakestown Cottages, Arakis se había acostado a dormir sin saber que la propiedad estaba rodeada de agentes. A las 11:25 de la mañana, los gendarmes irrumpieron por la puerta y encontraron a un Arakis confuso junto a una cama individual. Su teléfono móvil BlackBerry encriptado yacía en el sofá a su lado. Los agentes sabían que su contenido se borraría en cuanto se corriera la voz de que se había frustrado el plan para asesinarle. Un agente rápido de reflejo sacó su propio teléfono y empezó a fotografiar el hilo de mensajes que estaban abiertos en el dispositivo. Captó una conversación entre 4 nombres de usuario: O'New, Knife, Bon 4 y Von New. Los detectives también encontraron otra prueba clave, un trozo de papel con escritura en estonio y el nombre James Gately en Newry, garabateado en inglés. Cuando se tradujo la nota, se leía: octava fila, segunda foto visible. En una bolsa se encontró un espejo que había sido comprado el día anterior junto con la peluca, así como un fajo de billetes de euro y libras esterlinas. Cuando el caso llegó a los tribunales, el detective David Gallagher leía los mensajes secretos que revelaban la planificación que había llevado a cabo para intentar matar a Gately. El primero fue del usuario Knife el 4 de abril a las 13:12 a Bon New y decía: el coche sale por la parte trasera de este edificio, por una persiana que se abre y se cierra con un timbre. Hay una cámara abovedada encima de la entrada. Toyota Avensis color champán. Su plaza de aparcamiento aparece tan pronto como el obturador se abre directamente frente a él. Hay un gimnasio. Él conduce casi todos los días. Parece que va a Newry y vuelve. El siguiente mensaje era del usuario Bon New a las 10:17 am para el usuario Knife y decía: ok, ¿y dónde podemos ver fotos de él? El siguiente mensaje fue del usuario Knife a las 13:12 al usuario Bon New y decía: para la foto, entra en Google, escribe James Gately Dublín. Entra en imágenes. La octava línea de fotos es la segunda foto. Lleva un traje negro y cuando pinchas en la foto tiene escrito James Gately debajo. Es una foto clara de él. La policía irlandesa tenía a Arakis en una situación precaria. Había sido detenido en una casa perteneciente a un conocido socio de Kinahan, con pruebas incriminatorias en su poder. Sin embargo, fue la siguiente serie de mensajes la que claramente confirmó sus intenciones. Hasta ahora, en caso de que esté totalmente solo, parece que es posible derribarlo cuando salga del coche. Se basa en imágenes de Google Maps, entonces había un aparcamiento abierto detrás de la casa, pero si lo cerraran, la situación sería otra. Si no es en el coche, entonces debe ser en su camino a la puerta principal. Había enormes anuncios en el camino y parecía que era posible esconderse detrás de ellos. Todo el problema allí es que no hay dónde esconderse, especialmente si esperamos el momento en que salga por la puerta. También un silenciador sería algo bueno. Sobre todo si el tipo es realmente preciso, porque si la imagen en Google es la misma que en la vida real, podría hacerse con un solo disparo en la cabeza desde esta distancia y eso sería todo. También hay un truco que no le permite cerrar la puerta principal detrás de él y yo podría seguirlo hasta el pasillo, pero solo funcionaría si el marco de la puerta fuera metálico, pero por la foto parece ser de plástico, pero allí veré qué puedo hacer. Saludos cordiales. Cuando el caso llegó a los tribunales, se reveló que la información de la nota manuscrita que se encontró coincidía con las pruebas.
En el reverso figuraban los códigos de 15 dígitos necesarios para acceder al teléfono, junto con los nombres de usuario. La huella dactilar de Arakis se encontró en la página. La investigación policial confirmaría que Gately residía en el bloque de apartamentos detallado en los mensajes. Más tarde se encontró un dispositivo de rastreo debajo de su coche. A través del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que había sido colocado allí el 30 de marzo de 2017. Las imágenes mostraron que los ocupantes de una furgoneta Peugeot azul, más tarde identificados como miembros de la organización Kinahan, fueron responsables de colocarlo en el coche de Gately después de haber tomado el ferry de Birmingham a Irlanda el 28 de marzo de 2017. Mientras Arakis esperaba el comienzo de su juicio, recibió más malas noticias. Lituania comunicó al gobierno irlandés que ellos también querían juzgar a Arakis por asesinato una vez que la justicia irlandesa hubiera acabado con él. En el momento de su detención en Irlanda, se citó a un alto mando que dijo que no podía contar a cuánta gente había matado. Un año después de su detención inicial, el Tribunal Superior refrendó una orden europea de detención y entrega y acordó su traslado al país báltico una vez cumplida su condena, que había pasado en un bloque de segregación de la prisión de Portlaoise. Acusado de conspiración para asesinar a Gately, Arakis concedió una extraña entrevista a un periódico de su Estonia natal, realizada en una serie de cartas desde la cárcel. En ella, negó haber tenido nada que ver con un complot de asesinato, afirmando que no conocía a Gately. Él describió las condiciones de su encarcelamiento en Dublín como sorprendentemente buenas y reveló que tenía un trabajo entre rejas arreglando televisores y ordenadores. A pesar de sus declaraciones de inocencia, se declaró culpable ante el tribunal y fue condenado a 6 años de cárcel por su participación en el atentado. Si te ha gustado el programa, dale a me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Así podremos producir más contenido para que lo disfrutes. Publicaremos más videos muy pronto, no te los pierdas.